es también del colectivo Ciudadanos por el Cambio, del Frente Amplio, ¿no es cierto? Y en fin, un analista de muchos años, que escribe en diversos medios, tiene una serie de publicaciones, y vamos a conversar con él de una serie de temas vinculados a la situación actual. Muy buenos días, Alberto. Buenos días, Ernesto. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar acá. Bienvenido. Ahora sí. que está de conductor. No, digamos solamente por hoy día, porque el Atcher ha tenido que viajar de urgencia por una cuestión de trabajo. Pero a ver, veamos un poco, ¿qué te ha parecido ayer la entrevista al presidente Humala hecha por Augusto Álvarez? ¿Cuál ha sido tu impresión en términos de los logros, de los planes que ha dicho, de lo que se viene? Bueno, yo creo que estamos frente a un presidente que por un lado no acepta lo que viene sucediendo, ¿no? El ejemplo es el tema de la seguridad, ¿no? Y además yo creo que se están enfrentando mal las cosas, ¿no? O sea, en este país, como yo siempre digo, lo que no se puede controlar o fiscalizar, lo prohíbes. Que es la no reelección de los presidentes regionales, ¿no? O sea, como no los puedes controlar, no los puedes fiscalizar, por una serie de problemas, desde una, en mi opinión, descomposición del Poder Judicial, otras cosas más. Evidentemente, u otros temas, los prohíbes. O sea, no puedes controlar las barras bravas, las prohíbes. No puedes controlar, las prohíbes. O sea, el Estado no tiene ninguna capacidad de fiscalizar, ¿no es cierto? O los organismos del Estado, ¿no? Y por otro lado, yo creo que ratifico una vez más las bondades de un modelo económico que para nosotros es sumamente cuestionable. O sea, pero a ver, la primera parte es sobre la reelección de los presidentes Sí. regionales. O sea, tú dices, mejor no introducir la no reelección. O sea, porque... Claro, pero inclusive más allá del tema, lo que te quiero decir es que en este país hay tal incapacidad de controlar y fiscalizar que el poder, ¿no es cierto? Y aquí no es un tema solamente del presidente Humala, en general el poder tiende a prohibir las cosas que no puede controlar. Desde los fuegos artificiales, ¿no? En otros países yo he estado en Año Nuevo y francamente no hay ningún problema. Hasta los presidentes regionales, te quiero poner el caso, ¿no es cierto? Con esa lógica, porque no prohibimos también la reelección de los parlamentarios, que también están en una serie de dificultades, sanciones, 120 días, en fin, y cada cierto tiempo acaba de explotar nuevamente ese tema clásico de los parlamentarios que le sacan plata a sus trabajadores, ¿no es cierto? Lo cual me parece indigno. Entonces, te das cuenta que hay una lógica del poder de prohibir las cosas que no puede controlar. Y como no puede controlar muchas cosas, prohíbe todo, ¿no es cierto? Sí. Ahora, sobre lo del modelo, yo recuerdo... Sí. Perdóname, y la otra cosa es el tema de Nadine, ¿no es cierto? Que me parece discutible, ¿no? ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? Yo creo que hay mecanismos, o sea... Él dijo que ella se estaba dedicando solamente a la coordinación con los parlamentarios como jefe del partido. Sí me parece bien que se dedique que coordine con los parlamentarios, ¿cómo? Porque, o sea, sí, pero también coordina con los ministros, pues. O sea, me parece que el presidente no resuelve el tema de la relación con nadie, ¿no es cierto? O sea, y yo creo que luego de haber leído la entrevista a Cosas fue, ¿no es cierto? Claro. Y estas declaraciones ratifican que el presidente sigue, en mi concepto, subordinado a nadie. Un paréntesis, ¿tú crees que esa entrevista de Cosas fue, digamos, una ingenuidad de Nadine o una cosa provocada para que saliera a la palestra otra vez? Bueno, no sé cuál es el motivo, pero lo que te puedo decir es que esa entrevista para mí es inaceptable. Claro. Es inaceptable de todo punto de vista. O sea, le ha hecho un daño enorme al presidente, le ha hecho un daño también enorme a Nadine, le ha hecho un daño enorme al gobierno. El tema de Nadine, el presidente, es un tema que se discute afuera también. Yo viajo mucho a los países andinos, es un tema que se debate, ¿no es cierto?, que se conoce y te lo preguntan. Y el presidente, en lugar de aclararlo, en mi opinión, lo oscurece cada vez más, ¿no es cierto? O sea, yo sí creo que debe ser muy claro, bueno, que la pongan como primer ministro, pues, ¿no es cierto?, finalmente ya. Entonces, para que las cosas estén claras, ¿no? No, pero, digamos, si la pusiera como primer ministro también linchan a Humala y linchan. Pero por eso, es como cuando se decía, pongan de primer ministro a Montesinos, ¿no? Entonces que no existe el puesto de primer ministro.
de primera dama. Que no tenga los autos, que tiene solamente los reglamentarios, porque se requiere de seguridad para el esposo del presidente, ¿no? Pero sí tiene que resolver esos temas. Entonces, aparece como un presidente que, en mi opinión, como bien ha dicho ahora Juan Carlos Tafur, que carece de liderazgo, ¿no es cierto? Sí, bueno, eso lo dijo también el The Economist, se ha dicho mil veces acá. Ahora, que se refleja en las encuestas, ¿eh? Refleja, por supuesto. En la caída es impresionante, cuando estaba altísimo. Así es. Ahora, mi pregunta es, y en el 2006, donde tú acompañabas a Humala, ¿no se veía eso? Yo voté por Paniagua en la primera vuelta. Yo acompañaba... Tú has sido asesor, además de Paniagua. Yo acompañaba al presidente Paniagua hasta que se murió, ¿no? Inclusive, porque yo voté por Humala en la segunda vuelta, pero yo era, hasta que se murió, acompañé al presidente Paniagua, o sea que después me involucré con y ahí no se veía una persona con liderazgo, falta de carácter. Pero si tú ves al candidato Ollantumala en los mítines, por ejemplo, de las reuniones más privadas que sigo con el Ollantumala actual, es otro, ¿no? Es otro. Sí. Ya que estamos en ese momento, porque después pasamos a lo del modelo económico, pero también ahí, ¿qué te parece esta vinculación de Martín Belaúnde del Ocio, que era tesorero, toda esta cosa? Bueno, tiene que investigarse todo eso, ¿no? O sea, yo escribo en la primera, en fin, tiene que investigarse, ¿no? O sea, yo ahí soy muy tajante, muy claro. Si hay responsabilidades, que se sancionen, ¿no? Pero nada de eso también había en una etapa anterior, en torno a la del 2006. No. Yo, 2006 no, mi única gestión fue intentar que se junte el PNP con el Partido Socialista, ¿no? Pero después de eso, no, en el 2006 yo tenía la tesis que era un centro político, un centro izquierdista, un centro que mira a la izquierda, que era Paniagua, ¿no? Pero en Ciudadanos por el Cambio hay varios que estuvieron con Humala. Claro, bueno, Carlos Tapia, uno de ellos, por ejemplo, que jugó un papel importante, ¿no? Salomón Lerner, en fin, ¿no? Ellos dicen que vieron, no sé si tú has escuchado, que vieron a Martín Belaúnde del Ocio, ¿o no? Ahí rondando. No, bueno, el presidente ha reconocido que Martín Belaúnde en la entrevista al Ocio lo ayudó en el 2006, inclusive ha reconocido que ha tenido en estas elecciones, que en las cuales yo sí participé en el 2011, algunos apoyos esporádicos a mítines. Yo el 2006 no sé, pero el 2011 yo tampoco lo he visto mucho, o sea, eso sí puedo generar, pero si hay un reconocimiento que Martín Belaúnde ha participado en serie de hechos, ¿no? Claro. Para este abarca vínculos con Humala, que hay que esclarecer, con Castañeda, con el APRA, según Rómulo León, que tal poder, ¿no? O sea, realmente era... Bueno, hay muchos rumores, ¿no? O sea, hay muchos rumores de que ha financiado determinados candidatos, ¿no es cierto? El señor de Ancash, Álvarez. Al congresista de Diverto también, que vivía en la centralita. Todos los elementos que están en... todavía... Ernesto, esto, a mi opinión, te plantea un problema que es serio, ¿no es cierto? Que un día estoy tratando de escribir un ensayo, un artículo grande sobre el fin de la informalidad, ¿no? Como mito, ¿no? O sea, porque finalmente la existencia de una economía informal más una economía ilegal, cuando no tienes instituciones sólidas, lo que te lleva es a un proceso de mafias, ¿no es cierto? Entonces, ya el Poder Judicial no es un problema, o la Fiscalía, de penetración de los partidos políticos, sino también de las mafias, de los criminales o de la delincuencia organizada, como se llama, ¿no es cierto? Ahora, claro. Ya estás en otra escala, ¿no? Sí, pero yo pienso, lamentablemente, por un lado, no se previó que el proceso de descentralización con más recursos económicos producto de las industrias extractivas, que no es malo que haya más recursos, ¿no es cierto? Pero iba a generar estas mafias, ¿no? O sea, porque ahora un poco todo el mundo dice, bueno, Anca, tú... Es que antes, la informalidad se movía en el mundo popular, ¿no es cierto? Y todavía se sigue moviendo en el mundo popular, pero no genera la cantidad de dinero que genera hoy día. O sea, ¿cuánto genera la minería ilegal, por ejemplo? ¿O cuánto genera la minería informal? ¿O cuánto genera la tala de bosques? ¿O el narcotráfico, no es cierto? O sea, tú te das cuenta, yo me acuerdo cuando estuve en Guatemala hace muchos años, justamente con el presidente Paniagua, viendo las elecciones en ese tiempo, el 2013, en una emisión de la OEA, había un programa de televisión sobre decoración de casas,
todo un canal dedicado a eso, eran para los narcos, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que hoy hay mucho dinero que eso te genera, pues, las mafias, o sea, cosa que no existía hace 20 años, ¿no? Entonces, y eso que lo que se ve, cómo será por lo bajo, ¿no? Yo, por ejemplo, yo insisto en que lo del Congreso se debe aclarar cómo puede ser posible, ¿no es cierto? Bueno, pues claro. Que salió libre de polvo y paja Álvarez cuando ya había denunciado Nolasco lo que había ocurrido, ya había habido muertos, y de pronto de todos los partidos políticos, ¿no es cierto? Creo que el que llevó el informe fue Julca, ¿no es cierto? Sí. Y salió 4 abstenciones, la mayoría votaron en contra, además en 5 minutos, ni siquiera se... Pero tú te das cuenta que este Congreso, pues, es un Congreso donde, en mi opinión, hay lobbies, ¿no es cierto?, pues, de la educación. ¿Cuántos dueños de universidades hay en el Congreso, ¿no es cierto? O hay gente que ha puesto obviamente dinero, ¿no? Y que después tú descubres que digamos tiene problemas, ¿no es cierto? O sea, entonces yo creo que sí, este Congreso también tiene que ser investigado. Pero, o sea, yo me acuerdo cuando discutíamos en la campaña, le propusimos al presidente Humala que se forme una comisión de alto nivel de gente muy idónea para que haya una selección de candidatos al Parlamento, que se les investigue a profundidad. Entonces eso choca con una realidad que es la plata de campaña, ¿no es cierto? Entonces te puede financiar pues un medio informal, por ejemplo, ¿no? Entonces yo sí creo que esas cosas tienen que ser investigadas, pero tienen que ser acompañadas de reformas muy profundas en el plano de la política, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué tanto ha sido la decepción? Porque ustedes, digamos, son un sector que tenían una gran expectativa, porque, a ver, yo digo, había un sector que le tenía terror a Humala, ¿no es cierto? Otro sector, digamos, que no simpatizaba con Humala, pero que le tenía terror, digamos, a la vuelta del fujimorismo, y había un sector que tenía expectativa frente a Humala. Así que éramos nosotros, claro. Que eran ustedes. ¿Qué pasó? A ver, 2 preguntas, o sea, ¿cuál es tu explicación de este cambio, ¿no es cierto? Y qué sorpresa les produjo, ¿no? Porque siempre se decía, ¿no? Este sector que está apoyando Humala una vez que llega al poder, incluso la expresión era, les va a meter una patada como suele ocurrir. ¿Qué pasó? No, o sea, yo creo que ahí el problema es que este sector, como ves tú, que es un sector básicamente de izquierda, ¿no es cierto? Porque finalmente, yo le he escrito, o sea, Humala expresa también una crisis de la izquierda, porque es un liderazgo que no viene de la izquierda y que el año 2006 y también el 2010-11 levanta bandera de izquierda, ¿no es cierto? O sea, tanto es así que los partidos como Fuerza Social o PT Roja no pueden presentarse a las elecciones el 2011. Hay una crisis de la izquierda, ¿no? Ahora, yo creo que el problema principal es que la gente que estaba o que estábamos en el gobierno al principio no nos organizamos como un grupo definido, con un grupo con ideas muy claras. O sea, por eso el costo de Humala de romper con la izquierda fue muy bajo, ¿no? Porque tú no rompías con un grupo, rompías con un número determinado de personas, ¿no es cierto?, que no formaban una corriente en el gobierno. O sea, claro, pero tal vez yo pienso... Y que tenían pocos nexos con la sociedad, ¿no es cierto?, que eso hubiera generado, digamos, una reacción más popular, más social, más de protesta, pero no se dio, ¿no? Los famosos, de repente, claro, ese costo no fue importante, pero en términos de operadores políticos... Bueno, pero eso ya es un costo para el gobierno. Pero lo que te quiero decir es que, claro, pero te das cuenta, pues, o sea, no produjo, pues, o sea, es cierto que fue un hecho importante, pero no produjo una protesta ni nada por el estilo, o sea, y yo creo que esa gente que en mi opinión era mucho mejor que la actual. Pero relacionando ese mucho tema mejor que la actual, eran mejores. Tú acá dijiste una vez que ella podría ser la candidata de la CONFIEP, ¿no? Y salió en todos los periódicos. Sí. ¿No fue un poco exagerado? No, me parece clarísimo que ella piensa, bueno, es candidata de Vargallosa, ¿no? O sea, yo creo que Vargallosa, más allá de sus dotes literarios y que en fin uno puede... Es un personaje de una derecha democrática, liberal, pero de derecha. Pero Vargallosa tuvo un rol decisivo para que llegara Humala al poder, ¿no? Sí, no, o sea, yo creo que también yo no quiero ser mezquino con Vargallosa, ¿no? Pero yo he sido... yo he acompañado a Violante en el año 2007, 2008, o sea, que pasó cuando lo conozco.
Y creo yo que hay digamos, ya tenía un colchón muy grande, en mi opinión. Pero a ver, modelo económico, tú habías comenzado a hablar, yo recuerdo... Pero perdóname, para terminar leyendo ahí, yo creo que es un personaje que se ha ido a la derecha, ¿no? O sea, ideológicamente, políticamente, ¿no? O sea, si ella ha tenido participación en el gabinete, mira lo que es, ¿no? ¿Cierto? O sea, la ministra de Comercio Exterior es en mi opinión, una creyente, ¿no? En el mercado libre, qué sé yo. Entonces, sí me parece que ella es un personaje de derecha. Y lo que pasa es que el problema con Nadine no es Nadine, el problema son sus electores. Lo que tiene miedo la derecha, o un sector de derecha, por eso la ataca tanto, son los electores de Nadine. Este 30% de gente que quiere reformas, transformaciones, que es medio radical, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a capturar el 2016? Entonces el temor es que nadie pueda virar nuevamente, ¿no? Pero eso no es posible, porque ya tantas muestras, muestras de, digamos, entre comillas, de amor ha dado a los empresarios, a la inversión extranjera, que ella va a seguir en esa línea. Yo creo que ella es una persona que ha virado a la derecha, ¿no? Perfecto. Y que tiene el gobierno. Dos preguntas finales, Alberto. Una primera con lo del modelo económico, ¿no? Yo recuerdo haber leído un artículo tuyo que decías que había habido una inclusión por un método autoritario, por el clientelismo, por el mercado, y ahora como que tenías expectativas por un método más democrático, ¿no? Uh-huh. Pero la pregunta es, ahora se habla de una inclusión por el mercado, ¿no? Porque se habla de disminución de la pobreza, disminución de la inequidad, en fin, hay una celebración no solamente por el crecimiento económico, sino por una serie de indicadores. ¿No es una cierta inclusión por este modelo? Fíjate, yo acabo, bueno, es un modelo que en mi opinión, como digo, es un crecimiento tacaño, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de avaro de la distribución del ingreso. Hace una semana, un poco más, salió una noticia en gestión con datos del INEI que el ingreso había subido 0.8 el 2013 y que había subido un sol el ingreso el 2013 en las zonas urbanas, cuando habíamos crecido al 5.5%. O sea, es un ingreso, es un crecimiento, en mi opinión, que tiene pues hechos que son discutibles. O sea, por ejemplo, el Perú es uno de los primeros países en trabajo infantil, por ejemplo, ¿no es cierto? Es uno de los primeros países, es el segundo país después de Bolivia, creo que Bolivia nos va a pasar dentro de poco tiempo, respecto al salario mínimo, ¿no? Que aquí se niegan a aumentar. Es uno de los países con más informalidad y trabajo no decente, como llamaría la OIT. Entonces es un crecimiento que, en mi opinión, lo que genera son sociedades duales, fragmentadas. O sea, por eso te digo que discutir la informalidad es muy importante, porque la informalidad, con el peso que tiene ahora, ha comenzado, entre comillas, a amenazar el mundo de la formalidad. O sea, la seguridad. Económica... Entonces, la parte económica es un crecimiento. El mejor dato es que nos hemos ido cuando más hemos crecido. O sea, si tú ves los datos del INEI también sobre migraciones peruanas, en la década del 90, que es una década complicada, la tasa de promedio está entre 40 a 45 mil personas que se iban al año del país. A partir del 2003 comenzamos a crecer a más de 100 mil personas que se van del país. Y en el año 2009, 2010, 2011 hemos llegado a 250 mil personas. Entonces la pregunta es por qué cuanto más crecemos, más nos vamos. Pero están regresando ahora, ¿no? Pero por la crisis, tuya, ¿no? Por la crisis. Crisis en otros países. Crisis en otros países, pero la primera se van a escapar. Y cuando tú ves ya estudios más profundos, dos datos, ¿no es cierto? Los estudios profundos dicen, ¿por qué te vas? Bueno, porque ahí hay pues salud, educación y derecho de trabajo. Y segundo, ¿y a qué sigan las remesas? A salud, educación y alimentación. Temas que el Estado debería atender. Yo no digo que crezcamos, pero o que hayamos crecido, lo que digo que hay una pésima distribución y por más que digan que no, hay una desigualdad creciente que es relativa, pero hay una desigualdad creciente, ¿no? Última pregunta, Beto. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la derecha y la izquierda? O sea, digamos, tú dices, soy una persona de izquierda, el Frente Amplio de izquierdas. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Hay varios temas, ¿no? O sea, de temas de derechos, o sea, me parece que son temas... yo soy en el sentido muy abierto, o sea, yo estoy por la unión civil,
por el aborto terapéutico, en fin, eso es un tema que debe definir por el derecho de las mujeres, en fin, ¿no? O sea, o el derecho a las minorías, que son temas que deben ser patrimonio de la izquierda. Pero también soy de izquierda porque yo creo que los de abajo tienen que algún día gobernar este país, que me parece fundamental. O sea, los grandes cambios se producen cuando la gente de abajo gobierna, más allá de que uno pueda discutir lo que se puede discutir, en mi opinión, como el caso boliviano. O sea, tienen que gobernar los de abajo alguna vez, y no siempre los de arriba, que es el drama colombiano, que espero un día conversarlo contigo, sí, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que define la izquierda es que decidir que los de abajo gobiernan. Sí. Bueno, en otra oportunidad te vamos a invitar para hablar sobre los temas internacionales que manejas también, ¿no? Pero bueno, Beto, muchísimas gracias por tu presencia. No, yo quisiera saludar aquí a tu invitado, que es claro, ya lo tenemos. Realmente también es un invitado de lujo. Estamos con Oscar Medrano, que es